Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestras charlas de revisiones académicas. El día de hoy vamos a tener una revisión de anatomía de la columna cervical a cargo del interno electivo Fermín Navarro. Él es estudiante de la Universidad Simón Bolívar, a 2 días de ya graduarse como médico, de terminar su formación como médico. Y como tutor del día de hoy va a estar el doctor Salvador Matar, que él es el líder del Servicio de Neurocirugía de la Misericordia Clínica Internacional en la ciudad de Barranquilla. Vamos a dejar el chat por si hay algún tipo de comentario o pregunta para hacerlo al final de la charla. Fermín, puede comenzar. Hola, buenas noches a todos. Antes que todo, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir el tema. Bueno, hoy vamos a hablar de anatomía de la columna cervical. Bueno, para empezar, me gustaría empezar por la definición, siendo que la columna también es el sinónimo de raquis, o sea, columna y raquis es lo mismo, y se puede entender como un soporte vertical que va a tener buena altura con respecto a su sección transversal. Le puse esa imagen de una hoja porque también tiene raquis y es la que se ve en el medio que va a servir de soporte para las ramitas a las que se van a dividir. Entonces, cuando nos referimos a la columna vertebral en sí, es un soporte, se puede definir como una estructura compleja, ya que va a ser estructurada por varias vértebras y van a dar sostén y además van a proteger la médula. Entonces, por eso es compleja, porque brinda soporte y protección. Antes de empezar, también me gustaría repasar los planos, que son tres. El frontal, que nos va a dividir el cuerpo en anterior y posterior. El sagital, que nos dividirá el cuerpo en lateral izquierdo y lateral derecho. Y transversal, que nos va a dividir el cuerpo en superior e inferior. La importancia de repasar los planos es porque la columna vertebral, a diferencia de los otros huesos, es un poco más dinámica, tiene movimientos en los tres planos, sobre todo también tiene movimiento en el transverso. Por eso me gusta enfocar esa parte antes de empezar. Bueno, esta es la columna vertebral y estas son sus partes, siendo que las cervicales, las primeras siete son las que nos vamos a enfocar en esta charla. Sin embargo, ahí están las torácicas, lumbares, sacras y coxillas. Em, de lo que más me gustaría mencionar en este punto es solamente las curvaturas fisiológicas de la columna, sobre todo las cervicales, que es la que vamos a hacer enfoque. Está la lordosis cervical, pero es una curvatura secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque esta no es de origen embriológico. Esta tiene un origen fisiológico cuando el niño, cuando el bebé, ya puede apoyar su cabeza sobre las vértebras. Ahí se forma la lordosis eh, cervical. Las fisiológicas son las cifosis, que son las torácicas. Bueno, teniendo como generalidades, le puse un cuadro donde podemos ver eh, que todas las vértebras tienen cuerpo, agujero, apófisis espinosa, las transversas, articulares, láminas y pedículos. Realmente todas tienen lo mismo, pues hay una excepción. Hay varias excepciones realmente, por lo menos si nos dedicamos en las cervicales, y por eso podemos dividirlas en dos grandes grupos: las vértebras cervicales típicas de las atípicas. Las típicas se comprenden desde la C3 hasta la C6. Entonces, desde la C3 hasta la C6 son cuatro vértebras típicas. Las atípicas son la C2, la C1 y la C7. Y más adelante vamos a ver el por qué. Empezando por las típicas, aquí tenemos en esta imagen una C3, pero estamos viéndola en su cara inferior. Y abajo tenemos una C4, pero la estamos viendo en su cara superior. Vale, entonces, la primera característica que quiero que se fijen es el cuerpo vertebral. Va a ser
una guía para nosotros para saber que estamos en anterior, en plano anterior. Entonces, ese cuerpo de las cervicales tendrá la característica de que sí será ancho, pero será pequeño, no tendrá la misma altura que las vértebras inferiores a las cervicales. Por ejemplo, aquí tenemos la, la vértebra C4 en un plano anterior y vemos que el cuello, que el cuerpo no es tan alto, entonces es ancho y pequeño, a diferencia de las otras. También vamos a ver el agujero vertebral que va a tener una figura triangular. Otra de las características es la espina, la apófisis espinosa. En estas vértebras va a ser bifurcada, va a tener una bifurcación. Entonces se le puede decir que es una espina bífida, una apófisis espinosa bífida. También hay unos hallazgos en los procesos transversos, van a ver los agujeros y lo importante de acá es que va a pasar una estructura muy importante, va a ser la arteria vertebral. Además, si seguimos en el proceso transverso, vamos a ver que va a tener aquí unos tubérculos. Van a ver tubérculo anterior, que es este de abajo, y el tubérculo posterior, que realmente sería un lateral, pero se define como posterior con respecto al anterior. Y entre ellos va a haber una conexión que se va a llamar lámina. Entonces, es una laminilla que va a unir dos tubérculos, o está entre dos tubérculos. ¿Cómo se llamaría? Una lámina intertuberculosa. Ella estará ahí. Importante de eso, pues, que de ahí es donde va a pasar, o de ahí es de donde va a emerger los nervios de la vértebra correspondiente. En este caso sería C4. Bueno, y bueno, si vemos también el cuerpo vertebral eh, de la vértebra C4, fíjense que tiene unos procesos puntiagudos. Esos procesos se van a llamar apófisis unciformes, que también son características de acá. Bueno, esas serían las características de las típicas, entonces empecemos con las atípicas. Empezando por la primera, por el Atlas. Empezando por su nombre, se llama Atlas, por la mitología griega del dios que fue castigado y su castigo era cargar el mundo sobre sus hombros, o sea, cargar el peso del mundo en sus hombros. Bueno, el Atlas tiene el mismo castigo, asumiendo que la cabeza es un mundo. Bueno, miren que es ancha y que es mucho más plana que las demás. ¿Por qué? Porque ella es la que menos peso tiene que soportar con respecto a la que están por debajo de ella. Además, tiene otras características. Fíjense, aquí ya nos dicen lo que posee, pero entonces hablemos de lo que no posee. No tiene un cuerpo vertebral y no tiene una apófisis espinosa. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a ver que va a tener es un arco posterior, que es el más alargado, y un arco anterior. Además de que también va a tener unas masas laterales. Las masas laterales son las que van a asemejar el cuerpo vertebral. Así mismo, entonces, pero ahora lo explicaremos a detalle. En el arco posterior vamos a tener un intento de apófisis espinosa, pero no va a serlo. Este se le va a denominar tubérculo posterior. Y el arco anterior va a tener también un tubérculo anterior en su cara anterior. En la cara posterior del arco anterior va a haber una cara articular. Esta cara articular es importante, ¿por qué? Porque esa es la que va a articularse con el diente del axis o la apófisis odontoide. Perfecto. Ahora hablando también de las masas, de las masas laterales que van a asemejar los cuerpos vertebrales de esta, ellas van a acoplarse o van a articularse con los cóndilos del cráneo. Bien, y es importante mencionar que acá eh, los agujeros transversos, sí, por acá va a atravesar la arteria vertebral, pero ella ahora, después de atravesar el C1, va a cursarse y va a pasar por debajo o por plano posterior de la masa lateral ipsilateral y va a generar un pequeño surco o se va a formar un surco ahí. Ese surco
tendrá el nombre de la arteria vertebral, surco para la arteria vertebral, pero además también va a pasar el nervio, el C1. Listo. Bueno, esta sería la cara inferior y aquí estaríamos viendo las caras articulares inferiores que van a asociarse con las caras articulares superiores de la vértebra inferior, que sería el axis. Aquí estamos hablando de axis. Axis también significa eje, ¿bien? O epistrófeo. Aquí tenemos la característica más importante del axis, o sea, la más reconocible, que es el diente o la apófisis odontoide, y estamos aquí teniendo una visión anterior. Entonces, esta cara articular anterior es la que va a articularse con la cara articular de la cara posterior de la C1. Y así es como se va a girar la cabeza, gracias a gracias a este diente. Entonces, fíjense aquí cómo está bien acoplado. Correspondientemente, entonces, las masas laterales de la C1 van a usarse con los cóndilos de la base del cráneo y va a estar fuertemente y van a girar en torno al eje del diente. Aquí también podemos ver los agujeros vertebrales y los agujeros de conjunción. Aquí también vemos cómo es característico las apófisis espinosas que son bífidas. Bueno, hablando de la vértebra C7 y de por qué es característico, porque es atípico, y es que es una vértebra de transición. Todas las vértebras que vayan a terminar de un grupo y vayan a empezar el otro, van a tener más características del grupo que viene con respecto al que pertenece. Entonces, a esta es atípica porque sus características son más de una vértebra torácica más que de una cervical. Fíjense, el cuerpo es más ancho, es un poco más alto. La apófisis espinosa no está bifurcada, sino está más prolongada. Eh, el agujero vertebral ya es un poco más estrecho. Realmente ya por ahí ya no pasa la arteria vertebral, pasa la vena vertebral. Y también vamos a tener las caras articulares superiores que van a ser más ensanchadas. Esto con el fin de, de soportar el peso, que es diferente al que estaba por encima de él, que es mucho menor. Bueno, de aquí quiero rescatar que ya tenemos los segmentos de la médula espinal con respecto a las vértebras. Lo que quiero resaltar de acá en esta imagen es a nivel cervical, tenemos la característica de que las raíces nerviosas pasan por encima del cuerpo vertebral correspondiente, y esto es únicamente en la región cervical, siendo que la raíz de C1 pasa por encima de C1 y así sucesivamente. Y solo por de esta manera es que es posible que tengamos una C8. En el resto de la columna, o sea, en su proceso, ya va a ser normal como ya lo conocemos, siendo que la raíz va a pasar por debajo del cuerpo de la vértebra correspondiente. Listo. Ya con esto nosotros podemos guiarnos un poco, ya clínicamente, si hay alguna lesión a nivel clínico, ya que estaríamos correlacionando en el dermatoma el reflejo del área afectada. En caso de que sea C5, sería el reflejo bicipital, el reflejo C6, que estaría dominando el reflejo, el tilo radial, y así sucesivamente. El 7 va a ser el tricipital. Otra cosa importante para añadir, ya ahora que estoy viendo los dermatomas realmente no son tan bien delimitados como lo da una imagen. Son, de hecho, se pueden sobreponer mucho y no es muy confiable que solo le atribuyamos una determinada zona a solamente una, una raíz. Bien, porque casi siempre están comprometidas varias en un solo segmento.
Bueno, aquí les quise compartir la sensibilidad de los nervios cutáneos que van a inervar la cabeza del cuello a nivel superficial, que son, que están coloreados en la imagen por naranja y morado, que serán las ramas dorsales de los nervios espinales cervicales, más específicamente la C2 y la C3. Acá se los puse un poquito más detallado en el cuadro rojo, está ubicado el nervio occipital mayor, que este es el que va a irrigar la parte posterior, y el C3 que va a ir hacia descendente, que es como estaba graficado en el dibujo anterior, como naranja y moradito. Bueno, ya llegando a la irrigación sanguínea, empezando eh, por la irrigación sanguínea, a mí me gusta empezar cuando hablamos de irrigación de los vasos de gran calibre hacia sus bifurcaciones. Entonces, estando hablando de las arterias vertebrales, ellas son ramas de la arteria subclavia proveniente de la aorta. Entonces, de la arteria subclavia no solo va a nacer la arteria vertebral del lado correspondiente, sino que también van a salir la cervical ascendente y la cervical profunda. Ahora, lo importante de esto es que de las arterias radiculares va a salir la espinal anterior, que aquí se puede apreciar en toda su longitud, y de las arterias radiculares posteriores va a nacer las arterias espinales posteriores que se encuentran en esta imagen. Aquí se pueden ver. Diferencia, que en la cara anterior solamente va a estar una sola línea, que son las arterias espinales anteriores, van a estar ubicadas en el surco anterior de la médula, y que a nivel posterior, en la vista posterior, van a haber dos hileras, que son dos arterias espinales posteriores. Bueno, aquí tendríamos una irrigación, la irrigación vertebral y también medular. Entonces, aquí es un poco más ordenado, como lo podemos ver, cómo ingresa. Entonces, la primera que va a ingresar aquí es una rama espinal. Entonces, una rama espinal va a pasar a ser una arteria radicular, que va a ser anterior y posterior. Esto siendo cuando ingresa dentro de la dura. Entonces, la anterior va a dar la arteria espinal anterior, que está ubicada en el surco anterior. Y la arteria radicular posterior me va a dar las arterias espinales posteriores. Y estando por fuera, también va a tener dos divisiones. La rama espinal va a seguir hacia anterior y va a ser la rama postcentral, y hacia posterior me va a dar la rama prelaminar. Esta es una vista posterior de la médula. Aquí se ve más bonito, más ordenado, todo lo que ya hemos hablado anteriormente, siendo que aquí estarían las arterias radiculares anteriores y posteriores. Estas serían las posteriores, aquí las podemos ver, las que van a dar lugar a las arterias espinales posteriores en toda su longitud. De cada segmento va a ser correspondiente, y también vamos a tener las ramas espinales, que es de donde va a salir todo eso. Aquí también podemos ver la arteria vertebral, y lo que les estaba diciendo, va a, va a cruzarse y va a pasar por el surco de la arteria vertebral, y de ahí también va a pasar el nervio correspondiente, o sea, este es la raíz de C1, que también va a pasar por ahí. Bueno, aquí tenemos el drenaje venoso. El drenaje venoso también es sencillo. Este, a pesar de que es segmento no cervical, puede ser torácico, casi lumbar, eh, también sí puede explicarlo porque corresponde también al drenaje cervical. Entonces va a estar dado por eh, un plexo venoso externo, que realmente es externo porque está fuera del canal vertebral, y va a haber un plexo venoso interno, que es el que va a estar dentro del canal vertebral. El plexo venoso externo sencillamente se divide en anterior, el que está rodeando el cuerpo vertebral, y posterior, va a estar rodeando la apófisis espinosa. Y con respecto al plexo
interno va a ser anterior si está adosado a la cara posterior del cuerpo vertebral y va a tener también el venoso interno posterior cuando esté adosado. Bueno, aquí lo vemos y tal, cómo se prolonga longitudinalmente. Y vamos a ver también aquí la base vertebral. Bueno, aquí tenemos el drenaje venoso medular. Es muy similar. La mayor diferencia de estos es hacia posterior. Fíjense que a pesar de que la articulación es con dos arterias espinales posteriores, aquí es solamente una vena espinal posterior de del drenaje posterior. De resto, corresponde con la anatomía de la irrigación, siendo que empezamos entraría por una vena intervertebral que va a dividirse dentro de la dura por vena radical anterior y posterior, y luego va a ser una vena central anterior, una vena espinal anterior, y se va a prolongar hacia vena central anterior a través del surco anterior de la médula y hacia posterior, como ya expliqué. Y además va a tener el plexo venoso interno, que ya lo mencioné antes, hacia central y anterior va a estar la vena basivertebral y hacia posterior va a tener el plexo venoso interno posterior. Bueno, de aquí, ya siendo más netos, no coloqué los músculos superficiales, sino que me quedé simplemente con los músculos que están estrechamente en contacto con la médula para que sea más ameno y más práctico esta charla. Bueno, aquí podemos ver el músculo oblicuo superior de la cabeza. No sé si ustedes logran ver mi rayo, el rayito. Bueno, este es el músculo oblicuo superior de la cabeza. Él se va a originar en el anillo tendinoso común y va a tener y va a estar insertado en la cara posterior, superior y lateral. Bueno, también tenemos los rotadores del cuello que van a tener su cabeza larga y su cabeza corta como multífodos y rotadores. También vamos a tener el resto posterior menor de la cabeza, que es este de acá, va a originarse del tubérculo posterior del atlas y se va a insertar en la porción medial de la línea nucal inferior. Y también vamos a tener el oblicuo mayor de la cabeza, que es este que está más hacia lateral. Este va a tener un origen del proceso espinoso del axis de C2 y va a insertarse en el proceso transverso del atlas de C1. Aquí también tenemos el músculo eh, semiespinoso de la cabeza. Él va a tener, es más, él es un poco más grande. Él va a tener un origen de los procesos articulares de las vértebras C4 hasta C7 y de los procesos transversos de las vértebras T1, pero ya hasta aquí no logramos ver eso. Bueno, am, acá les traje las fascias del cuello, una vista transversal, siendo que se pueda relacionar parte de lo que hemos hablado, siendo que aquí en esta región, muy cerca de las vértebras, tenemos los músculos cervicales profundos que estarán en la parte posterior. Y bueno, esta imagen lo que más quería decir de ella es que nos deja ver las fascias y bueno, ordenarnos mentalmente para cuando uno está viendo los planos en un abordaje quirúrgico. Realmente solo eso. Y también les trae las mismas fascias, los mismos planos, pero fíjense acá cómo se pueden ver en las vértebras, ¿no? Los cuerpos vertebrales transicionan y eh, las fascias. Aquí no se puede apreciar tanto músculo, es una vista más similar a la
a la que nos puede otorgar una resonancia magnética de vista sagital o una tomografía. Y bueno, gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado. Recuerden que cuando te haga clases siempre los soporte. Feliz. Muchas gracias. Bueno, Fermín, muchísimas gracias. No sé si hay comentarios o preguntas en el chat. El doctor Mata, que es nuestro moderador, no sé si quiere dar unas palabritas. Con la virtualidad no me parece lo más idóneo para hablar de anatomía. Pues manejaste los términos ahí de manera, pues bien, algunas cosas te falta puntualizar, pero en general, me parece que lo hiciste bien. eh, 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 pues ya hoy día hay maneras de pronto de mejorar la presentación, pero así como nos tocó hoy, yo, te felicito de verdad porque es muy difícil hablar de anatomía, y sobre todo de columna. Uf. Eh, de pronto, Santi, podemos seguir conversando sobre el tema y quizás yo les pueda en alguna otra ocasión, este mes o el otro, hablar un poquito más profundo, pero de anatomía quirúrgica cervical, que además de la, de la anatomía normal, también es bueno conocerla. Entonces, eh, es para dejarles esa inquietud en cuanto a que sería chévere también hablar de anatomía quirúrgica. Es lo que nos va a servir en el futuro. Eh, yo no sé qué posibilidades habría, Santi, de hacer esto en un cadáver, en las universidades, acá en Barranquilla o en Cartagena. Yo me pongo a tus órdenes en caso de que eso se pudiera hacer. Pero bueno, nuevamente te felicito, joven, nos viendo en la clínica y cualquier cosa, si hay alguna pregunta, aquí estoy. Espero que ustedes la hagan. Gracias.